Soy Blanca Estela Pelcastre Villafuerte y estoy adscrita al Centro de Investigación en Sistemas de Salud, el CIS. El término de interseccionalidad se refiere a la interacción de diferentes elementos. En este caso, podríamos hablar de capas de vulnerabilidad. Entonces, entender esta metáfora de las capas de vulnerabilidad es muy útil para entender justamente a qué nos referimos. Cuando una persona tiene diversas características, por ejemplo, el ser indígena, el ser mujer en una sociedad machista, el ser de piel oscura, esas son capas que se van sumando. Y entonces a eso le podemos decir capas de vulnerabilidad. Entonces, la interacción de esas capas es lo que podemos llamar la interseccionalidad, porque una y otra se suman para potencializar, digamos, condiciones de vulnerabilidad para ciertos sectores de la población. Entonces, con interseccionalidad nos referimos precisamente a esa perspectiva que considera, dijéramos, esas diferentes capas de vulnerabilidad que están actuando en un momento dado, en un contexto específico y para personas o grupos particulares. Por supuesto, ahí se suman varias capas que podríamos analizar desde una perspectiva interseccional. Justamente el ser indígena, pero el ser indígena en una sociedad que discrimina por esa condición, porque el ser indígena per se, digamos, no es una capa de vulnerabilidad. De hecho, es una cuestión identitaria, cultural, pero eso se vuelve vulnerable precisamente porque se vive en una sociedad que es racista, que excluye a ese sector de la sociedad. Entonces, por supuesto, se suma el ser indígena, el ser mujer, insisto, en una sociedad donde, digamos, nos organizamos bajo valores patriarcales y machistas, y por eso la condición de ser mujer se vuelve una condición que vulnera a ciertas personas. Y bueno, eso se suma, por ejemplo, el ser analfabeta, por ejemplo, también podría ser una capa más de vulnerabilidad que se suma al ser indígena, al ser mujer, el vivir en zonas rurales también, el no hablar español, por ejemplo, también se vuelve una capa que las vulnera. Entonces, por supuesto que cuando estamos analizando la situación de las mujeres indígenas particularmente, esta perspectiva de interseccionalidad se vuelve muy útil porque nos permite ubicar la interacción de varias capas, porque no es que actúen de manera independiente o de manera aislada, sino que se van sobreponiendo, digamos, esas capas y se van potencializando. Entonces, por eso esta perspectiva resulta tan útil cuando analizamos casos particulares como el caso de las mujeres indígenas. Por ejemplo, en el escenario del acceso y utilización de los servicios de salud, pues estas capas de vulnerabilidad también se interactúan para generar o potencializar cierta vulnerabilidad para el caso de las mujeres indígenas. Por ejemplo, una mujer indígena, bueno, los pueblos indígenas en general, enfrentan diferentes barreras para el acceso a los servicios de salud. Pero digamos que las mujeres, al igual que las mujeres indígenas, al igual que las mujeres no indígenas, son las que más utilizan servicios de salud, más se acercan a los servicios de salud. Entonces, cuando llegan enfrentando todas estas barreras, se encuentran también una serie de barreras al interior del espacio de los servicios de atención a la salud, como es la discriminación, como es el racismo, que también el personal de salud, digamos, reproduce porque es parte de la sociedad. No es que sea de manera intencionada que estén discriminando a las mujeres, sino de pronto ya se ha introyectado esta práctica y se ha naturalizado que de pronto ni nos damos cuenta que estamos discriminando porque hablan un idioma diferente, porque pensamos que no nos entienden, porque pensamos que, digamos, su malestar o el padecimiento que la llevó al servicio de salud de pronto es algo que se pudo haber evitado, entonces, porque por sus prácticas culturales. Entonces, este tipo
de maltrato, porque también esto es maltrato, es parte de esa interseccionalidad justamente que hace interactuar eh, la condición étnica, el género y, bueno, otras condiciones, como decía, analfabetismo, eh, no sé, otras condiciones de pobreza también. Entonces, por supuesto que también en el espacio de los servicios de atención a la salud se dan estas capas de vulnerabilidad, se manifiestan y es muy útil, digamos, analizarlo desde esa perspectiva porque podemos identificar diferentes elementos que están interactuando ahí y eso nos haría dejar de culpabilizar, digamos, a las mujeres indígenas, ¿no? De decir, no te cuidaste, no te atendiste, no viniste a tiempo, ¿no? Pensar en todas estas capas que se van interponiendo nos permite, pues, vincularnos con esa población de una manera diferente. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que podemos dejar de normalizar estas prácticas. De pronto, insisto en que las reproducimos de una manera hasta cierto punto como inconsciente. Eh, pero creo que podríamos empezar a hacer de manera intencionada conciencia de cómo nos comportamos frente a ciertos sectores de la población, particularmente, por ejemplo, de las mujeres indígenas. De pronto las encontramos en la calle y a veces no, ni volteamos a mirarlas, ¿no? Esto es ya como no existen, ¿no? Como que no están ahí. Entonces yo creo que sí podemos empezar a vulnerarlas, a dejar más bien de vulnerarlas más de lo que ya están por estas capas que se van sobreponiendo. Entonces, dejar de naturalizar ciertas prácticas, reconocer que, digamos, que también somos racistas, discriminamos, excluimos, y el reconocer que también reproducimos esas ideologías y esas prácticas nos lleva a ser cada vez más conscientes de la necesidad de vincularnos con otras personas de manera respetuosa, de reconocer que tenemos diferencias, diferencias físicas, pero también culturales, ideológicas, de prácticas, pero que eso no nos hace ni mejores ni peores, sino simplemente nos hace pertenecientes a mundos distintos, de manera que yo creo que esa forma de empezar a vincularnos de manera más respetuosa, porque hasta dejar de ver a alguien me parece que lo estás también como vulnerando de alguna manera, ¿no? Visibilizamos, ¿no? Lo estás, sí, invisibilizando, no existe, ¿no? Y me parece que yo creo que hay que reconocer estas diferencias, pero construir vínculos o relaciones mucho más respetuosas, ¿no? Y mucho más, pues eso, respetuosas, creo que ese es el término correcto, en donde ya dejemos de decir, porque viste de una manera distinta a la mía, pues entonces yo le voy a hacer una cara fea o algo así. Es decir, reconocer que somos distintos, somos una sociedad eh, multicultural y tenemos mucha riqueza, pero a veces la ignoramos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos que ocupamos un lugar privilegiado. Entonces yo creo el ser conscientes de estas prácticas y de estas ideologías es lo que es el primer paso para empezar a cambiarlas. Porque en la medida que no reconozcamos que reproducimos ese modo de pensar, pues no hacemos nada para cambiarlo. Entonces yo creo que ese es el primer paso.